cuando lo puedo llevar a la práctica, cuando me sirve para solucionar problemas. Cuando siento que lo voy a aplicar, como, o sea, que va a aportarle a otras personas. Ok. Para mí, yo lo dividiría como en dos casos, porque yo siento que un aprendizaje significativo para mí, si uno, previamente ya estoy interesado en lo que voy a aprender. Por ejemplo, si yo estoy interesado en ganar plata apostando, entonces si ingreso a un curso de cómo apostar efectivamente, pues ese aprendizaje va a ser significativo para mí porque lo considero algo de mi interés. Si por el otro lado no es algo que me llame mucho la atención, pues ya dependería de lo que me dé ese aprendizaje, si yo lo considero que va a ser relevante o no para mi vida. Porque pues puede que un aprendizaje sea significativo, digamos, cómo hacer RCP. Pero si para mí eso no es importante, pues a pesar de que para mucha gente pueda parecer significativo, pues en mi caso no lo sería, porque nuevamente no lo considero relevante. Una cosa es aprender y otra cosa es la construcción del conocimiento. Uno puede aprenderse las cosas de memoria solo, pero el conocimiento se construye en equipo. No, en conjunto. Hay una parte individual que debe ser como el pre, pero siempre, pues para mí se fortalece cuando uno lo hace con más personas. Depende, porque, o sea, yo creo que, bueno, hasta donde yo creo, el conocimiento pues se da respondiendo a alguna necesidad. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, Newton, cuando le dio por inventarse el cálculo, pues fue para responder a una necesidad que él tenía en ese momento. Y pues, digamos que él al ser el precursor, pues fue algo prácticamente, un conocimiento pues personal. Pero pues a medida que se fueron difundiendo esas ideas, sí considero que ya se hizo algo más social, e inclusive pues el desarrollo del cálculo que digamos que se dio al mismo tiempo con Leibniz, pues a pesar de que pues, ellos digamos que no compartieran su conocimiento, pues por aparte pudieron desarrollarlo. Entonces yo creo que tiene tanto su parte solamente personal como social, porque digamos que la ventaja es que ese conocimiento no es reservado. O sea, digamos, Newton lo descubrió y no fue solamente el único con esa capacidad. Sí, otra persona por aparte también lo pudo desarrollar. Yo creo que uno desde que nace aprende cosas nuevas, hasta que uno, hasta la avanzada edad, toda la vida uno aprende cosas nuevas. Sí, yo creo que a partir de como la adolescencia uno empieza a ser más consciente de lo que está aprendiendo, eh, digamos que aplicativamente, sí, como más consciente. Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, a ver, espera, ¿hago cuentas? Cuando yo tenía 17 años fue que empecé a tomar el curso de cálculo diferencial. Y pues hasta ese momento yo no había, digamos, no tenía conocimiento de lo que era, por ejemplo, la regla del L'Hopital, que es algo que se ve específicamente en ese curso. Entonces, ese es un conocimiento que, si bien está basado en en conocimientos previos, ¿sí? Como por ejemplo en el tema del L'Hopital, pues un conocimiento previo es límites, que yo antes de los 17 sí había escuchado de eso. Entonces digamos que ese conocimiento tiene una base en algo previo que sí sabía, pero como tal, ese tema específico, antes de eso nunca lo había escuchado. Entonces sí creo que hay edades en las que me dicen, en tal momento aprendí tal cosa, como por ejemplo si quisiera aprender un nuevo idioma. Yo por ejemplo hoy en día no sé nada de chino, pero si yo me pusiera, digamos, si desde hoy me pusiera a aprender a estudiar chino, entonces diría que a los 20 años fue la edad en donde empecé a aprender chino. Claro que sí. Gracias a todo lo que aprendí, estudié, puedo resolver los problemas que día a día se me presentan.
alguna, alguna debe resolver porque todo se inicia pues en pequeños comienzos, ¿no? Los aportes muchas veces pensamos que deben ser, para ser significativos, deben ser muy visibles, pero yo creo que es de empezar de a poco o de aportarle a una persona en pequeñas áreas, como lo que decías de que se va cimentando como un edificio y así luego son grandes aportes, pero todo empieza desde lo pequeño y va fortaleciéndose. Yo creo que no. O sea, pues obviamente depende cómo digamos, si yo tengo aquí en mi cerebro todo mi conocimiento, pues digamos, haber aprendido a amarrarme los zapatos, pues eso es conocimiento, pienso yo. Entonces, pues digamos que se podría haberme enseñado a solucionar la problemática de amarrarme los zapatos, ¿sí? Entonces, digamos, si uno se restringiera así, pues pienso que sí se podría decir que digamos que el conocimiento sí siempre resuelve alguna problemática. Ahora, para mí eso sería muy tonto decir, o sea, considerar ese tipo de cosas problemáticas. Y además que siento que no necesariamente tiene que, o sea, cuando se crea conocimiento, tiene que tener o resolver una problemática. Muchas veces ha pasado que se inventan las cosas, no se sabe por qué, o sea, por qué sirven, sino hasta mucho después. Entonces, digamos que decir eso, pues no sé, yo sí pienso que a veces hay cosas que no sirven para nada y está bien. Puede que en el futuro se encuentre su aplicación, o puede que no, o puede que se le encuentre y sea amarrarse los zapatos, que sería una aplicación pues muy tonta. Claro que sí, porque uno no puede tener todo el conocimiento de una vez, tiene que empezar paso a paso. Antes de correr hay que caminar. Sí, siempre hay algo que se vuelven ya como métodos de uno como persona para cualquier área a la cual estés interesado en aprender, como en formarte. Entonces esas bases ya le enseñan a uno cómo yo entiendo más fácil, cómo yo guardo la información más rápido y eso ayuda a ir cimentando sí, todas las cosas. Depende, nuevamente, porque es que yo solo sé dar ejemplos de la carrera de matemáticas. Por ejemplo, digamos, cuando uno ve análisis diferencial, ahí se hace la primera introducción a topología y pues ya después en la materia de topología, cierto de ese conocimiento está pues en esa materia, entonces digamos que uno se puede apoyar de ese conocimiento que, como usted dijo, está en la base para pues el desarrollo de la materia. Ahora siento que a veces pasa que uno utiliza esas bases y no es consciente, porque digamos llegar a ese grado de conciencia de saber que no, esto que yo utilicé, que aprendí en tal momento, lo estoy usando ahora, requiere mucha experiencia o mucho conocimiento en la materia. Y por ejemplo a veces me pasa cuando, nuevamente cuando vi la materia de análisis y la estudiaba pues, cuando la estaba viendo, me costaba muchísimo y leía cosas y no entendía. Pero después ya con el tiempo, hoy en día puedo coger y leer el mismo libro de análisis y las cosas se me facilitan muchísimo más. Entonces, a veces siento que sí las puedo relacionar, a veces siento que pueden estar y no soy consciente de ello, y otras veces sí siento que simplemente es conocimiento nuevo que está partiendo prácticamente desde la base y digamos que lo que mi demás conocimiento me aporta es muy mínimo como para considerar que hace parte de eso. Por ejemplo, yo sé bailar, entonces de pronto puede que alguien diga, no, pero es que si se tiene habilidades de comunicación o algo así, pues le puede servir para, no sé, algo. Pues siento que el aporte es tan pequeñito y como mi conocimiento ahí es tan nulo, entonces no puedo usar el otro conocimiento que sé o que ya tengo en ese campo específico. El profesor es fundamental en cualquier proceso de aprendizaje, porque no solo siembra la semilla, sino que ayuda a que uno investigue, a que uno le coja cariño a lo que le está explicando y enseñando.
No, yo sí reconozco mucho a los docentes. Digamos que hay personas que son mucho más autónomas y aprenden solitas con pequeñas bases, pero a mí sí me gusta como tener una persona que me esté dando un seguimiento y un apoyo en los procesos de conocimiento, de adquirir conocimiento. Entonces, para mí sí son los profesores, los docentes o la persona que me enseñó. Bueno, ahora ya después de haber escuchado las diferentes opiniones de las personas y las respuestas a estas preguntas, pues voy a tratar de resumir las diferentes teorías de aprendizaje. Voy a dar como algunos ejemplos para que se entiendan mejor y pues al final unas conclusiones. Entonces empezamos con la teoría de Gestalt. Se basa en la percepción y en la reestructuración del problema. O sea, el aprendizaje ocurre cuando el sujeto reestructura su percepción de una situación. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que están haciendo un ejercicio de lo que sea, pero ustedes están viendo que por el camino que se fueron no llegaron a nada. Entonces se quedan ahí como, no sé qué más hacer. Lo que yo hago es cuando me pasa eso, es que yo borro todo y vuelvo a empezar. Y es el mismo problema, pero le cambio la percepción. Entonces el aprendizaje ocurre cuando tú intentas, digamos, los diferentes caminos, cambias la percepción del problema, pero es el mismo. La evaluación, como se evalúa en este tipo de aprendizaje, es que básicamente se enfoca en la solución de problemas y en la evaluación final. Entonces es como tú cómo tomas el problema, ¿sí? Cómo lo enfrentas, cómo lo agarras y al final cómo lo solucionas, ¿sí? Así aprendes tú. Esa es la teoría de Gestalt. Bueno, ahora hablando de la teoría de Jean Piaget, que más específicamente se conoce como la teoría del constructivismo genético. Esta teoría básicamente se basa en el desarrollo de estructuras cognitivas mediante la interacción del entorno. Entonces, el aprendizaje se basa en un proceso activo en el que el sujeto asimila y acomoda la información nueva que está recibiendo. Aquí, el docente es un facilitador del aprendizaje, ya que en esta teoría el sujeto, o sea, yo como estudiante soy yo misma la que construyo mi propio conocimiento. Entonces el docente es el que me lo facilita y yo soy la que me encargo de construir mi propio conocimiento, ¿sí? El profesor no me va a forzar, no me va a decir como que entiéndelo, sino soy yo la que va a decir como que, ok, esto me lo tengo que aprender o esto tengo que, sí, como mis técnicas de estudio, pues yo soy la que se encarga de crear, de construirlo. En este caso me parece que muy pocos docentes serían de esta forma, ya que el documento es explícito también y dice que el docente conoce las leyes naturales del desarrollo psicofísico. Y siento que muy pocos profesores realmente conocen las leyes naturales del desarrollo psicofísico. O haría que, no sé, por cómo suena y por cómo lo interpreto, sería como también un estudio un poco filosófico sobre la persona. Entonces siento que muy pocas personas son realmente competentes en ese aspecto, pues. En este caso, cómo se evalúa al estudiante, es que se centra en los procesos del aprendizaje más que en los resultados finales. Entonces aquí es como tú, cómo aprendiste lo que aprendiste. Y eso básicamente es en lo que se centra la evaluación. ¿Cómo fue tu proceso en poder desarrollar este problema? Y no tanto en los resultados finales, porque al fin y al cabo tú eres el que está construyendo ese conocimiento. Entonces se te valora más. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de Lev Vygotsky, que más específicamente se llama la teoría sociocultural. En esta teoría destaca la influencia del entorno social en el aprendizaje, que básicamente es determinar cuándo se puede quitar a la sociedad o al entorno o el acompañamiento, mejor dicho, a el estudiante. Cuando el estudiante o el sujeto que está en cuestión va a ser capaz de hacer lo que se está tratando de que él aprenda solo.
Entonces, lo que les digo, el conocimiento se construye primero en un nivel social y luego se internaliza. Aquí lo que hace el docente es un experto que guía y mediatiza los saberes socioculturales, ¿sí? O sea, el docente debería como saber diferenciar las zonas que Lev Vygotsky, que parte en 3 zonas. Entonces lo que el docente debería saber es cómo identificar en qué zona está ese estudiante. Entonces las 3 zonas son, la primera es de desarrollo real, que es cuando el sujeto puede hacer esa cosa solo, ¿sí? Lo que él es capaz de hacer solo en este momento es la zona de desarrollo real, la que es ahora. La zona del desarrollo próximo es cuando diferencia entre lo que él puede hacer solo, lo que el estudiante puede hacer solo y lo que el estudiante necesita acompañamiento. Esa es la del desarrollo próximo. La del desarrollo potencial es cuando se puede identificar lo que el sujeto es capaz potencialmente de hacer en un futuro solo. Entonces yo lo pienso como un niño que sabe sumar. Digamos, en la zona de desarrollo real, él sabe sumar, ¿sí? En la zona de desarrollo próximo, él sabe sumar, pero él no sabe modelar, digamos, un problema. Entonces, él necesita acompañamiento, pero al mismo tiempo está en zona de desarrollo potencial, porque está potencialmente a punto de saber cómo modelar un problema de sumas. Pero en este momento, pues está en ese momento de que necesita acompañamiento, pero está en potencia. Si algo preguntas, en esta teoría entra en juego un nuevo concepto que se llama andamiaje. El andamiaje se basa en la idea de que el aprendizaje es más eficiente cuando el estudiante es guiado por un mediador. El objetivo, básicamente, del andamiaje es que el estudiante pueda realizar las actividades de forma autónoma una vez que ya haya adquirido el conocimiento previo para poder hacer lo que se necesita. En la teoría de Lev Vygotsky, la forma de evaluación es que se considera el desarrollo real del estudiante como su potencia, ¿sí? O sea, lo que él sabe hacer ahorita, y también se evalúa lo que él está en potencia de saber hacer, ¿sí? Digamos, ahorita no lo sabe hacer, pero es muy probable que ya esté en potencia de ser parte de su conocimiento y que lo pueda hacer él mismo solito. Ahora pasamos a la teoría de David Ausubel, que específicamente se llama teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría básicamente nos dice que el aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los conocimientos previos del estudiante. Se basa básicamente en la estructura cognitiva del estudiante, del sujeto. En esta teoría es esencial que los conocimientos sean significativos y no conocimientos arbitrarios. O sea, no es llegar un día a clase y enseñar, no sé, lo que un día yo vi, o sea, el día anterior yo vi en internet como que, ay, mira, así se hacen pasteles. El otro día en mi clase voy a enseñar a hacer pasteles. No. Es, digamos, algo que el estudiante pueda conectar, que él mismo diga como que, ah, claro, esto tiene sentido y lo conecte en su cerebro y es significativo para el estudiante cuando él logra hacer clic en sus conocimientos como un rompecabezas y todo empieza a encajar. El rol del docente en esta teoría es de instructor, ¿sí? El docente es un instructor de los saberes significativos que investiga acerca de los saberes previos y las motivaciones del estudiante. Entonces el docente básicamente lo que hace es como que analizar a los estudiantes y guiarlos, ¿sí? Él es un instructor para los estudiantes de los saberes significativos para ellos. La evaluación en este tipo de aprendizaje se enfoca básicamente en cambios cualitativos en la comprensión del alumno. Entonces, se enfoca en lo que va cambiando la comprensión del alumno con respecto a lo que él ya sabía antes.
Entonces es como, básicamente la evaluación es de cómo el estudiante le está dando sentido a lo que él ya conocía antes con esto nuevo que le estoy diciendo y que se vaya aprendiendo. ¿Sí? Nuevamente, si algo, preguntas. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de Jerome Bruner, que más específicamente se llama teoría cognitiva. En esta teoría, el aprendizaje está influenciado por la cultura y el lenguaje. Esta teoría también se utiliza mucho o se basa en el concepto de andamiaje, que ya les había explicado, en la teoría de Vygotsky, que siento que son muy similares, que básicamente es donde el docente guía al alumno hasta que pueda aprender de forma autónoma. En este caso, la sociedad sería el docente. Sí, el docente acompaña al estudiante hasta que él siente que el estudiante puede hacer lo que se le está enseñando, que puede aprender o ya sabe hacer eso que se le está enseñando de forma autónoma. El rol del docente aquí pues es muy importante porque en este caso es el docente el que le está dando como ese apoyo, sí, él es el que le está ahí dándole la mano, pues. El docente es el que elabora la estrategia que permite al estudiante desarrollar los conceptos sobre sus propios conocimientos, que es lo que ya también habíamos hablado con la de Vygotsky, la de David Ausubel, que es la del aprendizaje significativo, que es construir los conocimientos sobre los que ya tenía antes, pero muy con ayuda del profesor. Y la evaluación. La evaluación analiza, en esta teoría, analiza los procesos cognitivos y los cambios en el aprendizaje. Como esta teoría se basa básicamente en lo que yo soy capaz de hacer de forma autónoma y sin acompañamiento de mi docente, pues es como mi proceso cognitivo en ese proceso de que voy dejando el acompañamiento, que ya empiezo yo a hacer las cosas sola, cómo cambia mi aprendizaje en ese orden de ideas. Bueno, ahora por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el conductismo, estas nuevas, o sea, es una teoría que se llama el conductismo y la otra de la teoría de Pavlov. Estas teorías, o sea, son dos distintas, pero son muy similares, pues por la misma palabra que lo dice, son muy de la conducta. El aprendizaje se da por la conducta y el entorno. Entonces, el aprendizaje se basa básicamente en la asociación de estímulos y respuestas. En Pavlov es más como una respuesta condicionada. Entonces, es básicamente que los estímulos del ambiente influyen al individuo, ¿sí? Me hacen a mí cambiar mi reacción, mi opinión, mi respuesta. Entonces, mi aprendizaje se ve muy como sesgado, como muy condicionado a mi entorno y a lo que estoy recibiendo como conductas externas, pues. Se centra, el conductismo se centra en el refuerzo positivo y negativo para modificar la conducta, y en este caso la evaluación se mide el aprendizaje a través del comportamiento observable. Entonces es como, esto ya es muy como de conducta, muy de ética, pues. Entonces, sí. No sé si ya dije la evaluación, entonces lo voy a decir porque lo recuerdo. La evaluación en este tipo de teoría se mide básicamente el aprendizaje a través del comportamiento que se puede observar. Entonces, como es tan de conducta y todo eso, entonces yo te evalúo a ti por el comportamiento que yo puedo observar. Y si, pues, siento que también esto es muy como subjetivo con respecto al docente, porque entonces sería lo que para mí está bien, lo que para mí es una buena conducta. Ahí lo dejamos. Bueno,
cada teoría nos da una perspectiva única sobre cómo aprendemos. La clave está en combinar estos enfoques para crear experiencias educativas efectivas y enriquecedoras. Siento yo que, no sé si a ustedes les está pasando mientras ven este video, que han identificado que alguna teoría se acomodó a su experiencia propia de cómo aprendieron. Si alguna teoría fue, sí, esta teoría yo aprendí así fue mi colegio o así es la universidad. Siento que el secreto, como les dije, está en combinar cosas que funcionan para que funcione mejor y sea más enriquecedor el conocimiento. O sea, siento que no todos vamos a ser unos conocedores y expertos en el psicofísico de las personas, pero podemos como que entablar una relación más humana con las personas para poder entender los entornos, los contextos de las personas, para no creer y no caer en el error de pronto ser un mal profesor y decir como que, pero si ella puede, ¿por qué tú no? Y no ser malas personas. De pronto también dar entornos que como que le den ganas al estudiante de aprender, como que lo motiven a saber más al respecto de la materia de la que sea que uno esté siendo profesor. Entonces sí, siento que es como, de pronto si se combinan todas, podría ser como en un mundo perfecto y muy bonito, que un estudiante se sienta muy bien y muy a gusto en una clase, como que me encanta sentirme así, me encanta aprender de esta forma y, no sé, motivarlos a que sean mejores personas y mejores estudiantes. Entonces sí, espero que les haya gustado el video y eso fue Teoría del Aprendizaje.